So obviously, this is very much ideologically driven. Entonces, obviamente, esto está muy impulsado ideológicamente. Este es un concierto neoliberal de poderes políticos que no puede soportar la idea de que Georgia no cumpla con sus demandas. Es así de simple. Entienden que Georgia se está distanciando de ellos, pero aquí hay un punto contraintuitivo. No creo que puedan hacer mucho al respecto. No creo que Bruselas o Washington puedan hacer mucho al respecto. No importa cuánto griten, vociferen y critiquen al gobierno actual. No matter how much they scream and yell and criticize this current government. Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Hoy estoy hablando nuevamente con Georgi Lascha Kasaradze. Lascha es un analista de relaciones internacionales que se enfoca en los estados de la ex Unión Soviética y en las dinámicas de seguridad en el Cáucaso del Sur y el espacio geopolítico euroasiático más amplio. Ha escrito para varios medios como el Center for New America, New Eastern Europe y el National Interest. Desde 2020, ha trabajado en los Estados Unidos como oficial de enlace para la Universidad Estatal de Sukhumi. Lascha tiene títulos en Relaciones Internacionales de Rollins College y la Fletcher School of Law and Diplomacy en la Universidad de Tufts. Lascha, bienvenido de nuevo al programa. Lascha, welcome back to the show. Thank you. Muchas gracias, Pascal. Es genial estar de vuelta. You are my go-to expert when it comes to the Caucasus. Eres mi experto de referencia cuando se trata del Cáucaso. Recientemente hablé con un colega alemán mío, David Nowak, sobre lo que sucedió en Georgia. Hoy hemos aprendido que lo que se esperaba ampliamente realmente ocurrió. El Parlamento georgiano anuló el veto del presidente y aprobó el proyecto de ley que ha estado en las noticias, especialmente en los medios occidentales, durante un tiempo. Este proyecto de ley, llamado Ley de Transparencia sobre la Influencia Extranjera, ha sido apodado una ley prorrusa en Occidente y ha provocado protestas significativas en Georgia durante las últimas semanas. Se había estado gestando durante mucho tiempo. Con el Parlamento anulando el veto del presidente, ¿cuáles son tus pensamientos iniciales sobre este desarrollo? Let's say first about the parliament overriding the president. What can I say? The way I look at this, Pascal. ¿Qué puedo decir? La forma en que veo esto, Pascal, es que Georgia está despertando de un sueño dogmático, para citar a Kant. Están dando un paso atrás para analizar más profundamente todo el periodo de 30 años de su postura política extrema y unilateralmente pro-occidental. Este periodo comenzó con su independencia en 1991 y continuó hasta 2012, con la conclusión del gobierno del Movimiento Nacional Unido tras su derrota por el actual gobierno del sueño georgiano. Defeat by the current Georgian Dream government. And I want to be very careful here. Y quiero ser muy cuidadoso aquí. Contrario a lo que escuchamos en Occidente, no hay evidencia que pruebe que el sueño georgiano se haya inclinado oficialmente o extraoficialmente hacia Rusia o en contra de Occidente. Creo que las grandes protestas que hemos presenciado en Georgia son el resultado de narrativas fabricadas y propaganda descarada. Esa es la única manera en que se puede evaluar esto. And outright propaganda. That's the only way one can appraise this. Let me just interject here for a second that at this Permítanme intervenir aquí por un segundo. En este momento, Georgia todavía no tiene relaciones diplomáticas directas con Rusia, ¿verdad? De hecho, lo hacen a través de Suiza, que actúa como poder protector y mediador para ambas partes. Pero todavía hay un conflicto muy fuerte entre Rusia y Georgia. Entonces, lo que no entiendo es por qué Occidente sigue enmarcando esto como si Georgia ya estuviera en la órbita de Rusia. Esto no tiene sentido para mí. This makes no sense to me. I couldn't agree with you more. This is a key point. There is no official relation. No podría estar más de acuerdo contigo. Este es un punto clave. No hay una relación oficial con Rusia. El gobierno georgiano ha hecho todo lo posible, basándose en la investigación que he realizado y las conversaciones que he tenido con mis colegas, para seguir el camino europeo. Esto eventualmente llevó a la aprobación por parte de Bruselas del estatus de candidato de Georgia.
Antes de eso, fue un proceso extremadamente complicado, meticuloso, burocrático con controles y equilibrios, y una estricta supervisión de Bruselas. Cada categoría de este acuerdo tuvo que ser implementada y verificada adecuadamente por Bruselas. Todos con los que he hablado han aplaudido al sueño georgiano en sus esfuerzos para asegurar que este proceso fuera completo y exitoso. This process was complete and successful. And December of last year, they approved En diciembre del año pasado, aprobaron el estatus de candidato de Georgia. Así que no entiendo cómo pueden argumentar que este es un gobierno pro-antioccidental y prorruso, cuando los hechos sobre el terreno sugieren lo contrario. La aprobación del estatus de candidato es la evidencia más palpable, obvia e importante de que este no es el caso. Georgia sigue siendo estratégicamente una república pro-occidental bajo el gobierno del sueño georgiano. Lo que ha estado sucediendo aquí es, creo, el último hurra de las potencias occidentales, particularmente en Washington, que están acostumbradas a tratar a Georgia como quieran. in treating Georgia any which way they want it. Georgia has provided, has been a Georgia ha sido un aliado leal de Washington durante los últimos 30 años, especialmente desde 2003, tras la Revolución de las Rosas, incluso bajo el mandato del gobierno actual. Esta reacción es histérica, poco diplomática y tonta, en mi opinión. Si realmente quieren hacer que Georgia se aleje de Occidente, esta es la manera de hacerlo. Desperdicia el enorme capital político acumulado entre Estados Unidos, la Unión Europea y Georgia. Acusar al gobierno actual que ellos mismos aprobaron es superficial. themselves, the elections of which they themselves approved. Both Washington and Brussels approved and recognized the elections. Of course, Tanto Washington como Bruselas aprobaron y reconocieron las elecciones. Por supuesto, hubo problemas y ciertos escenarios cuestionables, pero en general no hay duda de que el GD ganó por un margen dramático. Creo que fue un 38% en las elecciones parlamentarias. El Movimiento Nacional Unido obtuvo un poco más del 20%. La diferencia significativa en los votos era obvia, sin mencionar el hecho de que desde 2012 han estado ganando tenis para las Lords. they've been winning both parliamentary and local elections. So, both in terms of their legitimacy, Tanto en términos de su legitimidad y reconocimiento por parte de Washington y Bruselas, como de las victorias electorales internas del GD, es difícil entender la postura de Washington. Este rechazo radical a la legitimidad de sueño georgiano es desconcertante. Se escuchan llamados a sancionar y castigar a este gobierno. Esto alcanza un nivel de absurdo porque están sancionando al mismo gobierno que han reconocido y apoyado en el camino de Georgia hacia Occidente. Es más tontos. actually. So they look very foolish increasingly. I wonder what Me pregunto, ¿cuál es el juego aquí? ¿Crees que Occidente quiere que Saakashvili vuelva? El señor Saakashvili está actualmente en prisión en Georgia. ¿Ha habido alguna conversación sobre la UE o alguien más presionando a Georgia para liberar a Saakashvili? Parece que Occidente ahora está decidido a un cambio de régimen en Georgia. Según el análisis de David Nowak, dado que no pueden lograr esto a través de elecciones parlamentarias normales, porque está claro que el sueño georgiano en realidad tiene el apoyo mayoritario. Tienen que intentar hacerlo de manera diferente. you have to try to do it differently. You have to try to use the Ukraine playbook and get Tienes que intentar usar el manual de Ucrania y conseguir algún tipo de protesta popular que te dé la fachada de voluntad popular, que no existe si hicieras elecciones. Luego volteas a un par de figuras clave en el Parlamento. ¿Crees que ese es el juego en este momento? Y si es así, ¿por qué? Porque como dijiste, sueño georgiano ha sido pro-occidental. Incluso la inteligencia, y especialmente la clase empresarial, tienen la mayoría de sus conexiones con Occidente, no con Rusia. Pero no están dispuestos a hacer una segunda punta de lanza para ser empujados al lado de Rusia en términos de otra guerra sangrienta. right in terms of another bloody war. Precisely. This is why this is so absurd and so ideologically. Precisamente. Por eso es tan absurdo y está tan impulsado ideológicamente,
porque no tiene ningún sentido racional. Bruselas y Washington parecen cada vez más ridículos. Para responder a su pregunta, todos recordamos lo bien visto que era Saakashvili para George Bush y sus aliados políticos. Empezando por John McCain, a quien personalmente respetaba, él era realmente un partidario de Georgia. Sin embargo, no estaba de acuerdo con su filosofía y perspectiva sobre la política exterior de SNUS, particularmente sus opiniones sobre Rusia y el papel de Georgia en relación con Rusia. Views on Russia and the role of Georgia vis-a-vis Russia. But be that as it may, the entire sort of school of thought, Pero sea como sea, toda la escuela de pensamiento neoconservadora y neoliberal, bajo la presidencia de George W. Bush, hizo de Saakashvili su niño dorado, su persona de referencia, sin hacer preguntas. Toleraron muchas violaciones flagrantes de los derechos humanos y de la propiedad, todo bajo la bandera de la promoción de la democracia y el libertarismo. La parolterista era en Zikli, porque promover Ayn Rand y políticas económicas neoliberales que itumbrade from Reagan. Without that they couldn't do obviously without Reagan, so they even built a small Reagan statue there. So the whole Incluso construyeron una pequeña estatua de Reagan allí. Se utilizó plenamente todo el arsenal de la caja de herramientas políticas neoliberales. Bajo el neoliberalismo, el propio gobierno estaba violando las leyes de propiedad privada de los empresarios y dueños de negocios individuales. Esto duró 9 años, todo bajo la protección y legitimidad que la administración Bush creó en Washington y alrededor del mundo, particularmente en Bruselas, para el régimen de Saakashvili. in Brussels of Saakashvili's regime. So yes, it's been written before that yes, there is. Sí, se ha observado que hay una tendencia en Washington a ver a este gobierno de manera tonta e irracional como más prorruso en comparación con el régimen de Saakashvili. Esto es paradójico e irónico porque bajo Saakashvili, un oligarca de Moscú fue nombrado ministro de Economía de Georgia. Este oligarca hizo su fortuna de $1,000 millones en Moscú y se refería a sí mismo burlonamente como un pequeño oligarca. Washington no criticó esto. Lo que hizo este hombre más tiene chales activos en Brussels esta tatía que Georgia de Dord teta tortes kerdrin a los rusos. Left over from the Soviet state, from the Soviet system to the Russians. And it was only when Saakashvili Y fue solo cuando Saakashvili decidió tomar medidas extremas y vender el activo estratégico clave que tenía Georgia, el ferrocarril construido durante la época soviética, que George W. Bush intervino personalmente y prohibió a Saakashvili vender ese activo a los rusos. Así que las cosas estaban tan mal. Para darte una respuesta larga a tu pregunta, sí, la hipocresía política todavía prevalece. Hasta el día de hoy hay enojo en Washington y Bruselas. Saakashvili está actualmente en la cárcel y han aceptado este hecho. Incluso argumentaría que se han lavado las manos de él. Sin embargo, ciertamente lo usan como una herramienta política para quejarse constantemente y deslegitimar al gobierno de Georgia, retratándolo como antidemocrático. the GD is a democratic government because they're keeping. First of all, Saakashvili came to Georgia himself. Nobody dragged him into Georgia. But yeah, to answer. Pero sí, para responder a tu pregunta en detalle, definitivamente hay violencia allí. Before we started the recording, you Antes de comenzar la grabación, mencionaste que estabas muy frustrado porque Washington repetidamente le decía a Georgia que saltara, y la única respuesta de Georgia era, ¿qué tan alto? Entonces, en cierto sentido, tú y muchos otros se sienten perplejos por el hecho de que Georgia ha sido tan pro-occidental, y aún así está siendo criticada por no saltar lo suficientemente alto, aparentemente. Entonces la pregunta en mi mente es, ¿cuál es el juego aquí? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y quiénes son las personas en el terreno? Quiero decir, hay miles de manifestantes. I mean, there is thousands of protesters. There's no question, although it is not that difficult to rally up. No hay duda, aunque no es tan difícil reunir a miles de manifestantes, ¿verdad? ¿Tienes alguna conexión con alguien que se oponga seriamente a esta ley? Es una ley sobre transparencia. Dice que cualquier ONG que reciba más del 20% de su financiación de fuentes extranjeras tiene que declararlo y mantener un registro. Esto es algo que Estados Unidos está haciendo y algo que la Comisión Europea ha propuesto.
propusieron registros y una directiva, lo que significa que todos los Estados miembros tienen registros nacionales. Esto no está decidido. National registers. This is not a done deal. This is being currently discussed inside. Actualmente, esto se está discutiendo dentro de la UE, lo que lo hace aún más irónico, ya que mientras discuten las leyes de registro de agentes extranjeros para ONG y financiamiento extranjero, también critican a Georgia por exactamente lo mismo. Y se están saliendo con la suya en los medios. BBC, CNN y así sucesivamente. Todos informan lo mismo. Así que nos están manipulando en este momento. Obviamente manipulándonos para creer que lo que hace Georgia es tan malo y malvado, mientras sabemos que tenemos leyes similares en la UE. Tienes conexiones con alguien del lado anti-ley de agentes extranjeros y entiendes su lógica, porque debe haber algo detrás de eso, ¿verdad? Al menos por parte de los georgianos en el terreno. Behind that, right? At least from the Georgians on the ground. I just earlier today, before recording this, Más temprano hoy, antes de grabar esto contigo, tuve una larga conversación con un experto y activista que ha escrito extensamente sobre esta ley en Georgia. Una de las cosas que discutimos fue un artículo político con una foto de Ursula von der Leyen. En la foto, ella está esencialmente instando a los miembros de la UE a adoptar esta ley, afirmando que es necesaria. Estoy parafraseando el artículo aquí, pero este proceso de hecho está ocurriendo. La experiencia tuvo printruset per chicks de Bruselas en ustedes, sería las terciarias aliendio y Anthony's. La hipocrisia es bastante evidente. Deep hypocrisy, palpable hypocrisy here. So what does that tell us? I mean, I'm not a lawyer, but I know that. Entonces, ¿qué nos dice eso? No soy abogado, pero sé que algunos expertos legales entienden que hay problemas y que esta ley necesita ser refinada para hacerla lo más liberal posible. Esto significa que debe ser sensible a la defensa de los derechos de estas ONG. Sin entrar en detalles legales, ¿a qué atribuimos esto? Porque en sí misma, esta legislación no se supone que cree un ambiente que ponga en peligro la condición de Estado de Georgia. Es solo legislación. Georgia perstufes raramente demócrata en rurales democratas pro-occidentales. ¿Qué significa eso? Especially claim that they are truly pro-Western liberal Democrats, right? Ideally, they would have to probably wait this out if they don't like it. Idealmente, deberían esperar si no les gusta. Deberían hacer lo que puedan dentro de un proceso democrático para derrotar al gobierno actual, tomar las riendas del poder, entrar en el Parlamento y vetar esta ley, ¿verdad? Deshacerse de esta ley, pero hacerlo a través del proceso democrático. Es sorprendente que no lo estén haciendo, porque ellos son los que son demócratas liberales pro-occidentales, ¿verdad? ¿Qué sabe este gobierno? Este es un estado dictatorial pro-ruso, ¿verdad? Entonces es otro aspecto absurdo de todo este proceso. Esta ley simplemente no merece otra revolución en Georgia. No hay sustancia detrás de ella que justifique otro espectro de revolución en Georgia. Another, specter of revolution in Georgia. So obviously this is very much ideologically driven. Entonces obviamente esto está muy impulsado ideológicamente. Este es un concierto neoliberal de ideas, ya sabes, de poderes políticos que no pueden soportar la idea de que Georgia no cumpla o les diga que no va a cumplir tanto como ellos quieren. Es así de simple. Y obviamente entienden que Georgia se les está escapando. Pero aquí hay un punto contraintuitivo para muchos. No creo que puedan hacer mucho al respecto. No creo que Bruselas o Washington puedan hacer mucho al respecto. No importa cuánto griten, vociferen y critiquen a este gobierno actual. Porque recordemos, esto está sucediendo bajo la sombra de Rusia y lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Under the shadow of Russia, right, of what's happening with Russia and Ukraine. And this is all happening with the idea that. Y todo esto está sucediendo con la idea de que Georgia no puede ser dejada ir como la última frontera, como una frontera potencial para ser utilizada contra Rusia. Así que hay un lado muy geopolítico y cínico en este teatro que estamos viendo desarrollarse. Es histeria, realmente. En términos de que Estados Unidos encuentre una solución que considere adecuada, realmente no tienen opciones. El peor de los casos, como pregunté a mis colegas antes, es que, dado que acusan al gobierno actual de acercarse a Rusia y ser prorruso,
temen que Georgia pueda unirse a Rusia y volverse contra Occidente. Aunque no hay evidencia de esto, el temor es que Georgia no pueda estilizada tan flexiblemente contra Rusia. As flexibly utilized against Russia. And they think that might cause the United States. Creen que eso podría causar que el poder relativo de los Estados Unidos disminuya significativamente. Hay mucha literatura sobre este tema, discutiendo cómo los estados pequeños necesitan sobrevivir. Por eso estudiamos asuntos internacionales, para entender el concepto de supervivencia del Estado, que es el latido del sistema internacional. El hecho de que Georgia finalmente, por primera vez en 30 años, haya subrayado que el interés nacional importa, es algo que Washington ha interpretado de todas las maneras equivocadas, de manera tonta. Espero que salgan de eso, porque simplemente no tiene ningún sentido. I hope they will snap out of it because it's just not making any sense. So, in a sense, maybe we can. Entonces, en cierto sentido, tal vez podamos atribuir esto a las políticas autodestructivas y contraproducentes que se están tomando en la UE y en los Estados Unidos. Estas políticas están socavando activamente la estructura que los esmilos han estado construyendo durante las últimas décadas. Los esmilistas están sobreextendiendo sus músculos, particularmente con Rusia y las sanciones. Vemos que las sanciones no funcionan como se pretendía. Aunque han tenido algún impacto, no han sido muy efectivas. Ayer hablé con un colega iraní y mencionó que aunque Irán no colapsó, las sanciones de los últimos 40 años han perjudicado significativamente a Irán económicamente y han obstaculizado su desarrollo. De manera similar, Rusia ahora está saliendo de eso. Years. And Russia is now breaking out of that, and we see de-dollarization going on. Y vemos que la desdolarización está ocurriendo. Estados Unidos está desmantelando las instituciones con las que ha estado involucrado. Aunque nunca se unió a la CPI, ahora se opone activamente a ella. También está luchando contra la OMC y socavando el proceso de apelación. Entonces, tal vez Georgia sea solo otra pieza en el desmantelamiento de esta estructura, que solía funcionar debido a alguna idea de arrogancia. Para decirlo no dicho, la suposición de personas como nosotros es que Estados Unidos y Europa quieren eliminar esa ley porque revelaría cuánto dinero reciben ciertas ONG georgianas. Estas ONG, por supuesto, estarían tratando de influir en el proceso político en Georgia. Hacer esto obvio expondría lo que actualmente está oculto. Eso es más o menos correcto, ¿no? Can be hidden away. That's about right, isn't it? Correct. You cannot make this case. Correcto. No se puede hacer este caso sin considerar esta variable importante. Hay un gran incentivo para todos los que están protestando, especialmente la clase de las ONG, para protestar contra esto. Pueden ganar mucho dinero y hay una recompensa financiera significativa. La persona con la que hablé hoy mencionó que en las democracias liberales normales, el papel de las ONG no es derrocar a un gobierno. En cambio, en su papel es señalar deficiencia, es decir, ser una parte estable de la sociedad civil, como pedir fomentos y equilibrios más amplios. Sin embargo, en Georgia, las ONG han sido armadas. But NGOs in Georgia have been weaponized. There is, since the days of the NED, National Endowment for Democracy. Desde los días del National Endowment for Democracy, que es esencialmente un brazo del gobierno de los Estados Unidos, ha habido una influencia significativa. Aunque no hacen políticas, no se puede negar su impacto. Expertos como Thomas DeWall y Lincoln Mitchell han escrito sobre esto. Han señalado que las ONG han jugado un papel enorme en la exacerbación de divisiones, particularmente durante la Revolución de las Rosas. Al divertir finas y dinámicas vivir en Cuba. Secciones me justifican afirmando el tribunal Bruce War por parte del pobre sueño georgiano. Claiming that this is a pro-Russian move on part of the Georgian dream. Leave that aside. Dejando de lado las posibles razones relacionadas con la sociedad civil, también hay una razón más ominosa. La geopolítica está involucrada aquí. Bajo este gobierno se ha discutido abiertamente que, dado que Georgia no ha recibido ninguna garantía de seguridad por parte de los Estados Unidos, tiene que velar por su propia supervivencia. La manera de hacerlo es participar en un acto de equilibrio regional,
o incluso aliarse si es necesario. Or even bandwagoning if Georgia has to do it. Or the other concept and that I work with this. El otro concepto con el que trabajo en SSU, que es una universidad estatal, es convertir la región en un espacio neutral. Esto implicaría a las principales potencias regionales, incluidos los Estados Unidos, los europeos, Rusia, Turquía, Irán y los 3 estados del Cáucaso Sur. El objetivo es crear un entorno geopolítico donde todos los actores puedan desempeñar un papel constructivo sin competir contra sus propios intereses a expensas de Georgia. Si observas lo que ha hecho Azerbaiyán, su acto de equilibrio y su política exterior han producido resultados notables. Por primera vez, Azerbaiyán no tiene tropas extranjeras, específicamente tropas rusas, en su territorio. Además, ha unificado su propio territorio y ha restaurado completamente su soberanía con su reciente guerra con Armenia. Recent war with Azerbaijan. I mean, with Armenia. Which the EU is super happy. Estando en Chaya House Enklinks, Noiswista, and the Namuser to Tartuitic the Richiman. La Wally Siga gets to break you, is taking me yosse. Needs a blima. Azerbaijan, as far as I get. Well, with Azerbaijan, the problem is that they're afraid that there will be Con Azerbaiyán el problema es el miedo a un mundo túrquico en desarrollo bajo el liderazgo de Turquía y Erdogan. Azerbaiyán es visto como parte de este supuesto pan-turquismo que Erdogan está tratando de establecer y consolidar en la región. Esto incluye el control sobre proyectos geoeconómicos que han estado en marcha desde los años 90 y principios de los 2000. Por eso vemos los intentos de Macron de alentar a Pashinyan, el presidente de Armenia, Alivery Nijuzari to replace that Nalth. It's writing promisely through tier out mean per all. Or making him promises that one day they will make Armenia. So if you see how Russia has been ignoring Armenia. Si ves cómo Rusia ha estado ignorando a Armenia, eso es muy revelador. Rusia no tiene miedo de que Armenia se convierta alguna vez en miembro de la OTAN o de la Unión Europea, sin importar lo que diga Macron. Armenia es un país sin salida al mar y está supeditado a los intereses de Rusia. Rusia cambió el equilibrio en contra de Armenia y apoyó a Azerbaiyán para favorecer a Turquía en términos de geopolítica, porque no quiere ningún conflicto regional con Turquía. Estos países en la región se están equilibrando entre sí y alcanzando sus respectivos objetivos. Turquía siempre ha estado entre Oriente y Occidente, jugando un perfecto acto de equilibrio geopolítico. Playing a perfect geopolitical sort of balancing act. Russia recognizes this. Rusia reconoce esto y da margen estratégico geopolítico a Azerbaiyán. Como resultado, Azerbaiyán ha logrado restaurar completamente su soberanía por primera vez desde finales de la década de 1980, cuando estalló la guerra de Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia. Azerbaiyán está ahora completamente restaurado. Nadie aquí habla de esto, por cierto. Fue como un milagro geopolítico que ocurrió en la región. La región realmente está volviendo a su esencia, que es la geopolítica y la resolución de problemas a través de la geopolítica, tratando con los vecinos inmediatos tal como son. Estados Unidos o Bruselas le dicen a Georgia lo que deben ser. Georgia necesita entender que la esperanza de que la OTAN venga en su ayuda siempre fue un mito. No hay presencia de la OTAN en Georgia. Sabemos eso. Podría haber una posibilidad ligeramente mejor de que Georgia se una a la UE, pero incluso esa probabilidad es muy baja. En lugar de esperar que la agenda de libertad de George W. Bush algún día se haga realidad, necesitan darse cuenta de que esta política exterior idealista y guiada por la ideología ha hecho un daño tremendo a Georgia y su soberanía. No estoy diciendo que esta sea la única razón por la que los problemas de Georgia comenzaron a finales de los 80 y principios de los 90 con Rusia. Pero ¿qué pasó durante el mandato de Saakashvili entre 2003 y 2012? Cuando Saakashvili dejó Georgia, la dejó en una posición geoestratégica mucho peor y debilitada que la que heredó de Shevardnadze.
Después de que se fue, la desastrosa invasión de Rusia en 2008 resultó en que dos regiones fueran reconocidas por Rusia como estados independientes. Antes de eso, estas dos regiones no eran reconocidas, por lo que todavía había espacio para la negociación. Había sido mucho más fácil. Ahora es mucho más difícil. Geoestratégicamente hablando, la política exterior unidireccional que Georgia ha sido desastrosa para el país. Directional foreign policy that Georgia has pursued has been disastrous for it. So, we talked about this the first time. Entonces ya sabes, hablamos de esto la primera vez que conversamos, y creo que etiqueté ese video como el que se escapó, en cierto sentido, Georgia alejándose del borde. Los eventos de 2008 empeoraron todo. Una misión independiente de investigación de hechos de la ONU, dirigida por Heidi Tagliavini, declaró oficialmente que fueron las fuerzas de Saakashvili las que dispararon los primeros tiros. Y luego, las cosas se intensificaron. Este enfoque fue claramente una reacción a Saakashvili, tratando de probar las nuevas aguas. En 2008, la cumbre de Bucarest anunció, en contra de la voluntad de Merkel, Hollande y otros, que Georgia y Ucrania se convertirían en futuros miembros. Saakashvili probó esto, y quedó claro que la OTAN no tenía forma de hacer realmente nada. No way of actually doing anything. And hence the Russians actually capitalized on the situation and made everything worse. Y por lo tanto, los rusos aprovecharon la situación y empeoraron todo para Georgia. Había un conflicto no resuelto antes, y luego hubo una incursión, con partes del territorio de facto perdidas. Esto es lo que estás diciendo, que la mayoría de los georgianos ahora entienden a través de su voto. Este fue un voto democrático para el Partido Sueño Georgiano, lo que indica que quieren un enfoque más realista para gestionar este conflicto regional y el entorno. Lo que me resulta extraño es el presidente. Su presidente, esta señora, es bastante única. Déjame leer su resto de hoy. She's quite one of a kind. And let me just read this out to you in this BBC article from today. It says that Dice que, sabiendo que se había quedado sin opciones para detener al gobierno de aprobar el proyecto de ley el lunes, la señora Zurabishvili, la presidenta, presentó una nueva carta. Dijo que sería un plan para mover a Georgia hacia Europa. Aquí hay una cita de ella. Para reconstruir la confianza, necesitamos una nueva realidad política, una unidad distinta, elecciones diferentes, un parlamento diferente y un gobierno diferente, escribió en ex-Twitter. La carta, y la BBC la llama carta, no solo un documento que ella está proponiendo, incluye la abolición de leyes que, según ella, estaban perjudicando las posibilidades de Georgia de ser miembro de la UID. También incluye reformas significativas diseñadas para despolitizar el sistema de justicia y los servicios de seguridad. Zurabishvili invitó a todos los partidos de oposición a firmar la carta antes del 1 de junio y a ir unidos a las elecciones parlamentarias en octubre. ¿Qué opinas de esto? elections in October. What do you make out of this? Yes. Classic Zurabishvili. Sí, la clásica Zurabishvili. Mira, es casi como un mandato ahora, ¿verdad? Que ella esté pidiendo que esto se institucionalice. Es una persona muy difícil. Cuando empezó fue educada en Francia. Creo que nació en Francia o no estoy seguro, pero era ciudadana francesa y construyó su carrera en Francia. No podía llevarse bien con su propia gente, para ser honesto contigo. Estaba tan occidentalizada. Siempre fue hecho una persona muy torpe en términos de relacionar con su propio estado. Relating to her own electorate and the Georgian people. First, she allied with Saakashvili, then she burnt bridges there. Primero, se alió con Saakashvili, pero luego rompió puentes con él, así que Saakashvili la despidió. Después de eso, se alió con Ivanishvili. Esta es una de las razones por las que mis colegas aquí me dicen que el gobierno actual está luchando contra este presidente pro-occidental. Esa es una narrativa falsa. No pudo encontrar un terreno común con uno de los presidentes más pro-occidentales, Saakashvili, y su régimen. El fenómeno de preferir tener Ford en forma de gobierno pro-occidental. Sin embargo, Romel Lasso Knedi talló con Ivanishvili, y sin ningún ready. With Ivanishvili, right? But Washington didn't really say anything about that. Ivanishvili es el hombre detrás de Sueño Georgiano. He's the strong man. He is the strong man who is
being accused of Él es el hombre fuerte que está siendo acusado de ser prorruso y un títere de Rusia. Ahora estamos hablando de cómo este aspecto está muy politizado. Ivanishvili es técnicamente un oligarca, a falta de una mejor palabra. Sin embargo, la idea de que está llevando a Georgia directamente a los brazos del Kremlin es una exageración, por decirlo menos. El papel de Zurabishvili siempre ha estado lleno de conflictos debido a su incapacidad para construir coaliciones políticas dentro de su partido, al igual que le sucedió a Saakashvili. political coalitions within her party. So it was first Saakashvili, now it's Ivanishvili who went out. Ahora, es Ivanishvili quien se esforzó para ser la presidenta. Quizás hacer la presidenta no sea la manera correcta de analizar la situación, porque ella se convirtió en presidenta a través de una elección. La gente la eligió. Sin embargo, contribuyeron con una enorme cantidad de capital financiero para asegurar que se convirtiera en presidenta. Cuando eso estaba sucediendo, Washington y Bruselas estaban callados porque el gobierno no estaba expulsando a Zurabishvili ni etiquetándola como pro-occidental o anti-georgiana. Luego, cuando las cosas empezaron a calentarse entre ella y el sueño georgiano, Occidente comenzó a capitalizar la brecha que se estaba desarrollando. Started to capitalize on that chasm that was developing. But I would argue that Yo diría que basándome en la Constitución, ella es una figura simbólica. Ella no decide la política exterior de Georgia. En este punto, no importa lo que haga. Puede ser utilizada como una figura decorativa para hacer que Georgia parezca que no se ha pasado al campo ruso con sus mandatos y cartas. Pero en términos de tener un efecto concreto, ella no está decidiendo la política. Creo que Bruselas y Washington entienden eso perfectamente. Solo le están actuando como un símbolo para presionar al gobierno actual. Y actúa como la política exterior pro-occidental. pro-Western Georgian foreign policy. That But only so has she should be basically titled- ¿Se ha peleado con Ivanishvili ya? Sí. Oh, yes. Yes. Sí, y este es su patrón, básicamente. Ese es mi punto. Point, but this is her so pattern. so her basic survival strategy is now have Entonces, su estrategia básica de supervivencia ahora tiene que ser capitalizar su prominencia como presidenta. Ella espera que ocurra algo que la catapulte a una posición comparable a la de Saakashvili o Ivanishvili, donde pueda convertirse en la líder de la oposición y luego ser elegida. Si eso no sucede, podría apuntar a algún tipo de movimiento similar al Maidan. or, in absence of that, have some Maidan 2024 happen that then, where somebody again says FD. En 2024, si ocurre algo similar, donde alguien decide quién se convierte en el líder del nuevo gobierno, esa debe ser la razón en ese momento. Esto es básicamente teatro político, y ella quiere seguir siendo relevante. Esta es una oportunidad perfecta para que lo haga. Esa es la única manera en que puedo evaluar esto, porque Bruselas entiende que a través de ella no pueden lograr mucho. La ley ya ha sido adoptada, y ella es solo en porque que Bruselas rusar para afirmar que la única auxene pro-Oxor que queda en Georgia es Zurabishvili. The only pro-Western politician left in Georgia is Zurabishvili. So this is part of these false narratives and hysteria that Entonces, esto es parte de las narrativas falsas y la histeria que hemos estado presenciando durante las últimas semanas y meses. Detrás de escena, no quiero ser conspirativo, pero todos entienden que el papel de Zurabishvili todavía está supeditado a este gobierno. Si pierde las próximas elecciones, que creo que son en 5 años para la presidencia en Georgia, no importará mucho. ¿Cuándo llegó al poder? ¿Fue en 2020? Creo que sí, pero no me cites en eso. Si cualquiera o 2 años de su mandato de 5 años. Su posición es realmente poco importante. Lo que importa es el primer ministro. unimportant. What's important is what the prime minister does. And what's important is what Ivanishvili is doing, actually, behind the scenes. Y lo importante es lo que Ivanishvili está haciendo detrás de escena. Tenemos que ser objetivos y reconocer que esto también ha generado muchas críticas justas. Siempre he dicho que el papel de Ivanishvili ha creado un ambiente político negativo en Georgia, especialmente desde la perspectiva de Washington y Bruselas. Pero Ivanishvili se lo buscó porque no había otra opción. Saakashvili perdió,
y el sueño georgiano llegó al poder. Sin Ivanishvili, jede nuebrjani poet. Sorde solitila continuimer Ivanishvili odits real naupskuring of bees, rutstam possible. To make sure that would take place, that they would consolidate power. Because continuation of Saakashvili was just intolerable at this point. People would just want. Debido a que la continuación de Saakashvili era intolerable en este punto, la gente estaba desesperada por un cambio. Sin embargo, cuando Ivanishvili regresó como primer ministro, primero fue elegido, luego se fue y luego regresó. Toda esta situación crea una aura y una imagen negativa. Parece que vive en un suburbio en algún lugar de un pueblo en Georgia y es corrupto, gobernando el país entre bastidores. Pero políticamente hablando, han estado ganando elecciones desde 2012, tanto parlamentarias como locales. Así que en este punto, creo que Sueño Georgiano superará esta crisis y sobrevivirá a este embate de Occidente. This onslaught from the West, and the next step would be for them to pay attention. El siguiente paso sería que presten atención a cómo usarán esta ley. Si comienzan a abusar de ella y a reprimir a la sociedad civil, cumpliendo las expectativas o predicciones de los críticos pro-occidentales, neoconservadores y neoliberales, entonces perderán políticamente. Tienen que asegurarse de que esto no ocurra. Por supuesto usarán la ley, pero depende de cuán diplomática y liberalmente la implementen en términos de controles y equilibrios. Esperemos y veamos, pero aún no están fuera de peligro en ese sentido. But they're not out of the woods yet in that regard. But then I just want to finish this point by saying. Pero luego quiero terminar este punto diciendo, me han preguntado, ¿crees que abusarán de la ley hasta el punto de que ocurra otra revolución de las rosas? Bueno, están olvidando el papel de Rusia en la región, que es incomparablemente más fuerte hoy que antes o durante 2008. Rusia ya ha adoptado una ley que establece que cualquier signo serio de otra revolución de color en la región les dará una razón para intervenir militarmente y detenerla de inmediato. Así que no veo que esta situación se agrave más. En el peor de los casos, ¿qué va a hacer Washington? Look, worst case scenario, what is Washington going to do? If Tbilisi and Moscow find the common ground, we're safe. Si Tiflis y Moscú encuentran un terreno común y comienzan conversaciones sobre la restauración de la soberanía de Georgia como un favor de Moscú por la neutralidad de Georgia y su resistencia a la presión occidental, ¿qué hará Washington? ¿Lo saboteará Washington? ¿Se mantendrá al margen o ayudará en el proceso? Esto revelará lo que realmente implican la democracia liberal y el sistema neoliberal bajo Washington. Of neoliberalism under Washington entailed and meant. We should write a paper about this because I'm just realizing. Deberíamos escribir un artículo sobre esto, porque me estoy dando cuenta de que hay un enorme potencial diplomático y un paralelo histórico si Rusia comienza un proceso para normalizar las relaciones con Georgia y encontrar una solución a estas provincias. Eso tendría un gran efecto en cómo resolver la situación en Ucrania. Hay un paralelo histórico con lo que hizo la Unión Soviética con Austria. Ignoró a Austria durante 4 o 5 años después de la Segunda Guerra Mundial, hasta que se dio cuenta del potencial. Incluso intentó vender la neutralidad a Alemania, diciendo que incluso bajo Stalin aceptarían una Alemania unificada en 1952 o 1953, como se menciona en las notas de Stalin. The unified Germany in 52, 53, the Stalin notes, Yes. and yes. ignored Austria, and only in 55, after Stalin passed away. En 1955, después de la muerte de Stalin, algunas personas, incluido Khrushchev, comenzaron a darse cuenta de que si tomaban a Austria como ejemplo, aceptando su neutralidad y llegando a un acuerdo, podrían influir en Alemania. Sin embargo, fue demasiado tarde y no sucedió. En Georgia hay un potencial significativo para crear un hecho diplomático que demuestre que Rusia está dispuesta a negociar y encontrar una solución. Esto podría reducir arrogancia de Occidente. Sin embargo, no se excentrica público, es una diplomática. Public messaging, but this would be a diplomatic route. No, because No, porque la gente en Georgia está hablando de esto. Ciertos expertos y periodistas lo han mencionado, proporcionando evidencia anecdótica de que tales ideas están circulando.
Básicamente están diciendo que esta es exactamente la razón por la que sucedió en Georgia. They did this in Georgia. The law was basically a pretext to say, we need to step back and La ley fue esencialmente un pretexto para reevaluar nuestra situación de seguridad. Dado que Occidente no ha proporcionado una seguridad adecuada, necesitamos hacer todo lo posible a nivel regional para aumentar nuestras garantías de seguridad, especialmente en lo que respecta a Rusia. Si Georgia puede asegurar a Rusia que no habrá más expansiones de la OTAN y que se evitarán las revoluciones de colores en Tiflis, y si Rusia ve esto como una garantía, entonces podemos participar en la reciprocidad. Esto implicaría discusiones sobre la reincorporación de Osetia del Sur y Abjasia a Georgia, haciéndolas parte de Georgia como entidades soberanas dentro de su contexto sociocultural, pero bajo la constitución georgiana. But under the Georgian constitution, of course. And if that happens, and this is a big if, it's a long, long ways to go still. Si eso sucede, y esto es un gran sí, y todavía falta mucho, es razonable suponer que esto podría ser el comienzo de ese proceso si alguna vez se materializa. La verdadera prueba será observar lo que hagan América y Bruselas después. Durante los últimos 30 años, han estado hablando de querer que Georgia sea completamente restaurada como un estado independiente. Si Rusia tiene esa clave, y muchos estrategas creen que la tiene, especialmente en Washington, es Slav Predictions, como Repão Washington. Be a sort of a strategic test to see what Washington does. Yeah, Washington. Sí, Washington desafortunadamente tiene un historial de poner trabas en tales procesos, como se vio con el proceso de Minsk. Process. How ironic would that ¿Qué tan irónico sería eso? ¿Qué tan cínico sería si todos descubrieran que fue Washington quien saboteó el proceso? sabotage the process, right? Well, I mean, that's what we know about Ukraine and about. Bueno, eso es lo que sabemos sobre Ucrania y el proceso de Estambul. Es muy triste, pero tenemos que lidiar con estas realidades y tenerlas en cuenta. Sí, el sabotaje occidental definitivamente sería algo a considerar. Desafortunadamente, este tipo de proceso probablemente no sea popular con el público general georgiano en este momento, ¿verdad? Los sentimientos antirrusos son bastante fuertes, ¿no es así? Is my guess quite strong, aren't they? Well, anti-Russian, well, you'll be surprised. Anti-Russian sentiments. Bueno, te sorprenderás. Los sentimientos antirrusos son fuertes en general. Aunque quieren abrumadoramente que Georgia se una a la OTAN, la población básicamente reconoce que esto es un sueño. La restauración y las garantías de seguridad mediante acuerdos con Rusia son más importantes que esperar venga y proteja a Georgia. Than waiting for NATO to come in. Block Yeah, Georgia. what I mean is, all the West. Lo que quiero decir es que todo lo que necesita Occidente o Washington es alrededor del 10% de la población que odie visceralmente a Rusia y esté dispuesta a salir a las calles. Si tienes 200,000 personas en la calle, incluso si son una pequeña minoría, pueden descarrilar tales procesos. Eso es lo que pasa por mi mente. Processes. That's what's going through my mind. That's what the hope Esa es mi pensamiento. Pero no algo que tanto. from happening. Yeah, but Sí, pero entonces cualquier tipo de proceso puede descarrilarse de esa manera. De todos modos, estamos firmemente en el ámbito de imaginar futuros posibles. possible futures. This is Todo esto es hipotético, pero creo que debemos explorarlo por razones analíticas. yeah. Lasha, I would like to thank you very Lasha, me gustaría agradecerte mucho por tu análisis de hoy y el resumen. Hablaremos de nuevo cuando surja algo en Georgia. La gente puede seguirte en Twitter, o cuál es la mejor manera de mantenerse actualizado. Necesito desarrollar mi cuenta. To develop my X account. Balstovse Turhakpasa Use. What happened? Está bien. Está bien. Muchas gracias, Lasha. Hasta la próxima. next time. Thank you. Muchas gracias, Pascal. Te aprecio.